Damos inicio entonces a esta primera parte de la estructura de elaboración de los artículos que se genera a partir del Congreso del presente año que convoca el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Y a continuación vamos a ver el contenido de esta sección. En esta sección vamos a abordar la forma de registrar las referencias de los libros, la revista, los capítulos del libro y otros documentos de valor, pero también vamos a reforzar mucho de la forma en la cual nosotros registramos la cita y las características de esta para su registro. También nosotros vamos a trabajar un poco sobre la cantidad de autores que integran una cita y a partir de cuándo se integra la abreviatura et al, ¿no? Empezamos entonces con la referencia del libro. El libro, ¿qué elementos debe de tener? En esta ocasión estamos trabajando con el libro de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta de Hernández, Sampieri y Mendoza. ¿Cuáles son los elementos que debemos de considerar de un libro para su registro? Lo primero que debemos de considerar son los datos o las generalidades de los autores que necesitamos, los apellidos paternos y la abreviatura de sus nombres. Cuando el apellido del autor aparece en su obra con un guión uniendo al apellido materno, de alguna manera se considera como una sola palabra, tanto apellido materno como paterno. Por tal razón, se respeta esta unión a partir de este guión integrado por los autores y no los separamos al momento de citarlos. Es importante considerar esto. Para el caso es el de esta obra o este libro, y se registra de la siguiente manera: apellido paterno del autor, abreviatura del nombre o los nombres y el año de la publicación. Posteriormente, el nombre del material consultado y seguidamente a ello, pues encontramos lo que es la editorial. Y en caso de que sea un libro en electrónico, tengo un enlace de descarga, pongo el enlace o el link de donde yo obtuve la información. Para los libros que están en línea y que nosotros descargamos, tenemos que verificar si estos libros pertenecen a la editorial, el enlace de descarga, o es una información que subió algún autor que busca que se llegue a manos de más autores este material. Sin embargo, tenemos que tener ahora bien cuidado porque estos libros están hechos para su publicación impresa. Por tal razón, no llevan enlace, ¿sale? Entonces, Hernández Sampieri, R, abreviatura de Roberto, y Mendoza, C, punto, abreviatura del nombre, el año, el nombre del libro y pues la editorial que es McGraw-Hill Education, ¿sale? Entonces, de manera general, estos son los elementos que debemos de considerar de los libros cuando son impresos. Cuando son libros electrónicos ya se integra el link o enlace en donde se consultó la obra o de la cual se descarga. Seguidamente a ello vamos a trabajar lo que corresponde a los elementos en el diseño de la referencia de un artículo de investigación. En este caso, la imagen que nosotros tenemos acá es la primera publicación, el volumen 1, número 1 de la revista ECTI, de Experiencias Científicas, Tecnológicas y de Innovación del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Y ponemos como ejemplo aquí a un lado la forma de un elemento de un artículo publicado en una revista que ya fue publicado y cuáles son estas características que posee. Y pues bueno, las características principales, recordemos el apellido paterno del autor o autores, la abreviatura del nombre, el año de publicación, el nombre del artículo publicado, seguidamente a esto viene el nombre de la revista completita sin abreviaciones, el volumen, en caso del volumen poner el dato preciso, el número, también el dato preciso del número, la paginación entre las cuales se encuentra publicado ese artículo en la revista y finalmente el DOI o el enlace o link en donde fue consultado y asignado a este material. Para el caso muy particular de este artículo, nosotros podemos observar que se presenta la misma condición. Los dos primeros autores únicamente incluyen el apellido paterno y las abreviaturas de su nombre, y los dos que le continúan, pues de alguna manera se integraron con un guión. El apellido materno, por tal razón, se considera una sola palabra y unidos no se separan, de esa misma forma se reportan.
Y posteriormente el año de publicación 2021, el nombre del artículo, la revista, en este caso es una publicación en la revista Geón, su nombre completo de Geón es Gestión, Organizaciones y Negocios, y esta de alguna manera no está abreviada, completamente tal cual aparece el nombre de la revista. Posteriormente el volumen es 8 y observemos acá que solo ponemos el número, el dato, y el número que es 2, volumen 8, número 2. E36 es la asignación de la edición especial, no tiene el número de páginas interna, por tal razón no se genera el dato como específicamente se requiere, y el enlace de publicación. ¿Vale? Entonces, estos son los elementos que debemos de considerar para la publicación de una referencia extraída de una revista. También la referencia del capítulo del libro. ¿Cuáles son los elementos que debemos de considerar? Pues es una sección de un libro. El libro, pues, es conformado por varios capítulos que escribieron diferentes autores en su momento. Por tal razón, cada capítulo tiene diferente perfil de autores o diferentes autores que lo fueron elaborando a través de los tiempos, brindados por los coordinadores de la obra, por los editores o por los compiladores de este mismo documento. Aquí algo que tenemos que destacar también es que cuando es una sección, yo voy a, o nosotros vamos a registrar como autores principales a los autores de ese capítulo. En este caso son 4 de igual manera: Peraza, Torres, Cachi, González. En el 2021 el nombre del capítulo del libro consultado es Identificación de las necesidades para la elaboración de estrategias comerciales. Se integra seguidamente el nombre abreviado de los compiladores, coordinadores o editores del libro. En este caso son González, Franco y Gómez, empezando con la abreviatura de sus nombres, seguido del apellido o apellidos paternos, y a continuación se integra la posición que tienen estos en la obra, ya sean editores, coordinadores o compiladores. En este caso son editores, y se registra el nombre completo de este libro íntegro. El nombre del libro íntegro es Aproximaciones al Dinamismo Organizacional, y se contempla de igual manera las páginas entre las cuales se encuentra el capítulo consultado de esta obra, seguidamente de Ediciones, que es la editorial que al final está publicando. En este caso son 2, Ediciones Navarra y la Universidad Tecnológica Metropolitana, y el enlace de donde se puede obtener este documento. Algo importante que hay que destacar es que las referencias se redactan con sangría francesa, es decir, la primera línea del párrafo está junto a los límites de la página, y a partir de la segunda ya se respeta la sangría en todo el párrafo. ¿Sale? Bueno, esto para reforzar y recordar un poco lo mucho que ya nosotros sabemos. En el caso de un documento publicado por organismos públicos o privados, en este caso encontramos un documento en línea de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre Corchet CEPAL, del año 2022. El documento publicado se denomina La Sociedad del Cuidado, un horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género, de la editorial CEPAL, y el enlace. Estos son los elementos que debemos de considerar para el registro de los documentos. ¿Cuándo son los documentos valiosos? Recordemos un poco, los documentos van a ser valiosos cuando van respaldados por organizaciones internacionales, nacionales, estatales o locales, o también respaldado también por instituciones públicas o privadas. Eso es importante considerarlo, porque también tenemos que considerar cuáles son los espacios de búsqueda. Los espacios de búsqueda que nos recomiendan son las bases de datos académicas que encontramos en Elsevier, Dialnet, Cielo, Redalyc, entre otros, en un espacio abierto de Internet. Entonces, también tenemos acceso a materiales valiosos, y aquí pues se obtiene a través de la búsqueda de estos espacios o sitios abiertos de Google. ¿Sale?
Seguidamente a ello, nosotros, una vez concluida esta etapa, vamos a reforzar mucho cómo construimos nuestra cita, de qué manera, recordando un poco que la cita puede ser cita textual o cita parafraseada. La cita textual corta es considerada a partir de 40 palabras o menos, y es textual cuando nosotros obtenemos información de una base de datos, de un documento que nosotros consultamos y plasmamos esta información tal cual se encontró en estos espacios. No tiene modificaciones, por tal razón se le asigna el nombre del o los autores, el año y la página precisa, y se encuentran entre viñetas. ¿Ok? Esta es una cita textual corta. Cuando es una cita textual parafraseada, se respeta de alguna manera la información tomada de los autores y se le da su lugar a los autores en el documento, pero una vez leída esta información, comprendida esta información, nos da la capacidad de plasmarlo con nuestro propio vocabulario en nuestros documentos. Por tal razón, tienen un tránsito, y este tránsito es gradual. Por tal razón, no es únicamente el cambio de un verbo o dos palabras. La cita parafraseada es leer el documento, comprenderlo y asignarlo con un vocabulario propio, pero que para que surja ese vocabulario propio nos basamos en un documento original de un autor para su construcción. Por esa razón se le asigna la cita del autor consultado y el año. Aquí se omite la parte de las viñetas porque no se está plasmando íntegramente, y también se omite poner la paginación. La cita textual larga, ¿qué elementos contempla? Para que sea una cita textual larga, o sea, una cita larga, lo primero que tiene que considerarse es que tiene más de 40 palabras. Tiene que estar alineado todo después de sangría, respetando a los autores que escribieron el documento, el año y la página de publicación. Esa es la característica principal de una cita larga. Cuando es textual, recordemos que la textualidad es tomar la información del documento consultado, plasmarlo tal cual sin ninguna modificación, asignándole su lugar a los autores que lo están publicando. Ponemos un ejemplo aquí de una cita textual larga y podemos observar con estas flechas que de alguna manera se está respetando la sangría y también se está considerando el año y la paginación de donde se está extrayendo esta información. ¿Sale? Por otra parte, la cita textual parafraseada, que es la misma información que nosotros tenemos de forma textual, pero ahora bien se le dio lectura, se logró una comprensión de esta y ahora sí es transcrita con nuestras propias palabras, dándole lugar al autor que lo publicó, razón por la cual surge esta propuesta de adecuación nuestra, ¿ok? Y que se relaciona mucho con el tema que nosotros estamos desarrollando. Por tal razón, se respeta el apellido paterno del autor, el año, se omite el respeto de la sangría porque ya no es idéntico a lo que se encontró en la información consultada, y se omite también la paginación. De acuerdo con la cantidad de autores, pues estos autores pueden ser desde 1 hasta 5, 6 o un poco más, ¿no? Sin embargo, ahora las revistas se han vuelto más estrictas en el número de autores porque ya te va pidiendo la parte de contribución de cada autor para con respecto al artículo. Por tal razón es importante que cuando nosotros integremos a más de 4 autores, soportemos documentalmente cuál fue la función de cada uno de los autores para que de verdad al momento de su publicación se sepa la contribución de cada uno de ellos. Eso eleva el valor y el peso que se le asigna a cada autor de acuerdo al nivel o posición que tenga dentro de la obra. Recordemos también que los autores no se registran por orden alfabético, sino se registran por orden de participación en el desarrollo del artículo. El primero se supone que es el que más responsabilidad tuvo en el desarrollo del artículo. El segundo es el que tuvo responsabilidad, pero ahora sí no logró tener la responsabilidad general. El tercero, y así sucesivamente, de acuerdo al orden de autorías que tengan, ¿sale? Entonces,
tenemos que recordar que la cantidad de autores en una cita, cuando se tiene uno, se puede poner el apellido paterno, entre paréntesis el año, y se integra la paginación cuando sea cita textual. Aquí se presentan las 4 formas en las cuales nosotros podemos citar a un autor. No son 2 autores. Al segundo autor se le integra la I para que haya una unión Chi y Pérez, ejemplo. El año y la paginación cuando ésta sea textual y las 4 diferentes formas en las cuales nosotros podemos integrar la cita dentro del documento, dependiendo mucho de las partes, si es cita parafraseada o textual, al inicio o al final, entre otros. Cuando son 3 autores, aquí a partir del APA séptima edición, a partir de 3 autores ya se integra el et al, que significa y otros. Se conserva el apellido paterno del autor inicial, se integran las abreviaturas et al y el año de publicación y por supuesto la paginación cuando sean citas textuales y las 4 diferentes formas de registrar esta cita bajo diferentes esquemas de registro. Y por último, el autor corporativo, siendo estos 4 elementos los más destacables en esta ocasión. Se considera el autor corporativo una institución, una empresa que ha publicado en línea un documento de alto valor y que de alguna manera ese documento nos es de utilidad para con respecto al tema que nosotros estamos desarrollando. Por tal razón encontramos aquí al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el año de publicación 2022. Entre corchete la abreviación de INEGI es importante integrarlo y la paginación también se integra a partir de que sea una información que de manera directa y textual, es decir, tal cual estaba publicado en el documento consultado, se está registrando en nuestro documento, ¿sale? Entonces, de manera general, estos son las 4 formas en que puede ser registrada o plasmada nuestra cita dentro de nuestro documento y la presencia de la cantidad de autores en estas actividades. A partir de 4 autores, a partir de 3 autores ya es et al, 4, 5, 6, et al obviamente se va a considerar, por eso se pusieron del 1 al 3 únicamente en este esquema de publicación, ¿sale? Por tal razón, nosotros llegamos al fin de este tercer video, generado para el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Es un material de divulgación. Su servidora, Karina Concepción González Herrera, les desea el mejor de los éxitos en esta convocatoria del presente año, pero sobre todo, siguiendo estos pequeños tips de recordatorio, nos va a servir para consolidar nuestro material que está por publicarse, divulgarse, pero sobre todo agilizaremos el proceso de dictamen y mejoraremos la calidad y la consolidación de la revista que nos publica. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Un éxito será este evento y el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes que como autores se esmeran cada día por participar en eventos de esta calidad. Hasta luego.